¿Listo para ir a la palabra? Muy bien, esta palabra la he compartido la semana pasada. He visitado como unas 6 o 7 obras de las iglesias en diferentes ciudades en Tucumán, y el Señor puso en mí compartir esta palabra en cada una de las obras apostólicas. La compartí el domingo en la casa central y quiero compartirla hoy con ustedes aquí. Cierre sus ojos un momento, levante sus manos al Señor, dile: Señor, háblame en esta noche. Quiero oír tu voz, quiero escucharte hablar. Que tu presencia, Señor, tu palabra fluya aquí entre nosotros. Señor, que tu palabra, que es como una espada, como un martillo, Señor, llegue a nuestro interior. Señor, tu palabra, que es también como una semilla, Señor, produzca frutos en nosotros. Tu palabra, Señor, que es como el agua que nos purifica, Señor, venga a limpiarnos. Tu palabra, que es luz, Señor, ilumine, Señor, nuestro entendimiento, para poder entender, Señor Jesús, los tiempos que vivimos y lo que tú esperas de nosotros, tus hijos, tu iglesia aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día de ayer acompañé a nuestros líderes Julián y Dayana a un comedor que estamos visitando, donde estamos predicando, y está con nosotros Victoria. Victoria, ponete de pie para que la iglesia te conozca. Miren, ella es Victoria, ¿sí? Y en su casa, y póngase de pie la gente que vino con usted. Ellos estuvieron ayer. Mire, le damos la bienvenida, ¿sí? Ellos también, las chicas que están acá también. Mira, ayer, gracias, muchas gracias, pueden tomar su asiento. Ayer estuvimos compartiendo con ellos en la tarde y había ahí, no sé, más de unas 30, 35 personas, y todas aceptaron al Señor, entregaron sus vidas al Señor, desde los más pequeños, ver a los niños orando, a los adolescentes, a los hombres, a las mujeres siendo tocadas por el Señor. Gracias por abrir esa puerta para predicar el Evangelio. Esta es también su familia, la familia Cristo Reina aquí en Buenos Aires. Vamos a seguir trabajando juntos y haciendo cosas poderosas en Dios en ese lugar. Quiero que vaya con su Biblia al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25. El versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad. Digan conmigo: comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos.
Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Versículo 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones de la tierra. Y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Versículo 40: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hemos leído el capítulo completo de Mateo 25. En el capítulo completo Jesús plasma 3 parábolas que tienen un mismo sentir, un mismo sentido. Su segunda venida, la segunda venida de Jesús a la tierra. Pero en realidad esta temática no comienza aquí en el capítulo 25. No es que Jesús comienza a hablarles aquí de esto. Esto es consecuencia de lo que pasó en el capítulo anterior. El capítulo 24 describe que Jesús va caminando con sus discípulos y ellos le muestran el templo de Jerusalén, quizás pensando de que Jesús se sorprendería al ver lo que era el templo.
Y Jesús le dice: ciertamente les digo que de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y les comienza el Señor a hablar acerca de su segunda venida y de lo que conocemos, lo que se conoce como el fin del tiempo, el fin del mundo. ¿Recuerdan cuando la gente se desesperaba porque decía que cuando llegaba el año 2000 se perdía el mundo, ¿no? O también en el 12 del 2012. Entonces, cuando el Señor les anuncia que eso va a pasar, el capítulo 24 describe que van aparte con los discípulos y los discípulos, estando con el Señor aparte, le dicen: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida, cuándo va a ser. Ellos quieren saber cuándo va a ser. Y el Señor comienza a hablarles y comienza a hablar acerca de las señales de los tiempos del fin. Y el Señor en todo Mateo 24, Él numera las cosas que van a suceder en el tiempo del fin. El Señor va a hablar de guerras y rumores de guerra, nación contra nación, cómo la maldad se va a aumentar, cómo la gente va a ser engañada, cómo el amor de muchos se va a enfriar. El Señor va a hablar de terremotos, de desastres naturales, de pestes, de pandemias. ¿Te suenan esas cosas? El Señor va a hablar del sol calentando más, multiplicándose la maldad en la gente. Y nosotros podríamos tomar como en una libreta nota y empezar a tildar y a decir: esto ya se cumplió, esto ya se cumplió, esto se está cumpliendo. No sé si estoy viendo un noticiero, no sé si estoy leyendo una página de las noticias o estoy leyendo Mateo 24. Las señales que Jesús marca del tiempo del fin. Y Jesús le habla eso y le dice: aprended de la higuera. Cuando ya la rama está tierna, el verano se está acercando. Lo que el Señor les dice es: aprendan cuando pasen estas señales, ya mi venida está cercana. Y quizás tú puedes pensar y decir: pastor, pero quizás todavía faltan muchas cosas. A veces ignoramos los tiempos en los que vivimos. Y vivimos como si la venida del Señor para muchos ni siquiera fuese a suceder. Y la verdad es que mi Biblia, lo último que yo leo en la Biblia, los últimos versículos de Apocalipsis, termina con este mensaje. Apocalipsis termina diciendo: el que da testimonio de estas cosas dice: vengo pronto. Y el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Escucha, el Espíritu y la iglesia. ¿Cuál es el clamor de la iglesia según Apocalipsis? Ven, Señor Jesús. Ahora la pregunta es: ¿tú estás clamando ven, Señor Jesús? ¿Estás deseoso de que Él venga? Uy, pastor, la verdad que no sé. Porque si no estoy deseoso, si no estoy clamando que el Señor venga, quizás es porque no me siento preparado. Quizás es porque siento que no estoy listo. Mira lo que está a la parte y decirle: vos estás preparado. Vamos, míralo. Vos estás listo. La verdad es que nos preparamos para todo. Nos preparamos para ir a una fiesta, ¿sí o no? Las mujeres, ¿cuánto se preparan para ir a una fiesta? 2 semanas antes. Igual llegan tarde ese día. No, nada en particular, no, así en general, en el mundo. Nos preparamos para rendir un examen. Nos preparamos para una entrevista del trabajo. Nos preparamos, no sé, para ir a jugar un deporte. La pregunta es: ¿te estás preparando para la eternidad? ¿Te estás preparando para el momento que te toque ir delante de la presencia del Señor? Así termina el mensaje bíblico. El Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Pero a veces, si no clamo, si no estoy expectante de que el Señor venga, es porque quizás no me siento preparado para ese momento. Y miren qué interesante. Los discípulos quieren saber cuándo va a ser su venida. El Señor no les dice
Solo le da señales. Y es más, en el capítulo 24 le dice que ni los ángeles del cielo saben cuándo. Nadie sabe el día ni la hora. Y quien te diga el día y la hora te está mintiendo. Será como el ladrón en la noche cuando nadie lo espera. Podría ser esta misma noche. Y si es esta misma noche, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Podría ser de que el Señor vuelva esta noche, porque hay dos formas de que enfrentemos la eternidad. Una, de que el Señor decida volver esta noche. ¿Estás listo para eso? Y la otra forma es de que esta noche te vaya llamando a vos solito, si Él quiere, ¿sí o no? Si Él quiere, puede hacerlo. ¿Quién sabe si va a despertar mañana? Si Dios decide llamarte a vos por adelantado, ¿estás listo para ese momento? ¿Te has preparado para tantas cosas en la vida? ¿Estás preparado para enfrentar la eternidad? Es que Jesús responde a los discípulos. Mateo 24, la incógnita es: ¿cuándo va a ser tu venida? El Señor dice: ustedes quieren saber cuándo va a ser. Capítulo 25, yo quiero saber si están preparados para eso. Y cuenta el Señor 3 parábolas. Número 1 dice: el reino de los cielos será. Fíjense cómo comienza Mateo 25. El reino de los cielos, digan conmigo, será. Y cuenta una parábola. ¿Por qué la mayoría de las parábolas comienzan con el reino de los cielos? Es como el reino de los cielos es semejante a. Pero esta parábola dice: el reino de los cielos será. Porque el Señor estaba hablando de un acontecimiento, algo que no había pasado ni que todavía ha pasado. El Señor estaba hablando de cómo va a ser el momento de su venida. El reino de los cielos será como 10 vírgenes que están preparadas esperando que llegue el novio para entrar y celebrar las bodas. Y conforme a la cultura, todo el cotejo de boda, y se preparaban con las lámparas encendidas. Y clasifica el Señor y dice: de esas 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Digan conmigo: clasificación. No nos gusta que nos clasifiquen. Pero hay una realidad. En la venida del Señor va a haber una clasificación. Y si no te lo digo yo, que soy tu pastor, ¿quién te lo va a decir? Clasifica que va a haber. Había 5 que eran prudentes. ¿Qué le hacía prudente? Que tenían las lámparas, pero que tenían aparte unas vasijas con aceite. Digan conmigo: con aceite. Y las otras, las insensatas, imprudentes, ¿cómo más podríamos llamarle? Ayúdenme con algún sinónimo. Irresponsables, descuidadas, improvisadas, ¿cómo más podría ser? Inconstantes, negligentes, sí. Esas otras 5 solo tenían las lámparas encendidas, pero no tenían vasijas con aceite. Y dice la palabra que tardándose el esposo en llegar, se durmieron. ¿Quiénes se durmieron? Las insensatas. Digan conmigo: todas. Mira lo que está a la parte de decir: el problema no es dormirse. El problema es no estar listo a la hora de despertarse. Todas se durmieron. Y dice que las 10 cabecearon. ¿Qué hicieron? Vieron que ya había fútbol femenino en la época de Jesús. Ya las 10 cabeceaban. Las 10 cabecearon. ¿Usted conoce a los hermanos que cabecean en el culto? Esos son los que los llaman al pastor. Usted los mira así y les ve la mirada medio perdida, pero te empiezan: ¿yo? Parece que te están llamando. Cuenta la historia de un pastor que estaba predicando, y ahí en la primera fila había un hombre ya mayor con un niño a la par. Un niño de unos 10 añitos. Y claro, la predicación del hombre ya iba extendida en tiempo. Llevaba como quizás 2 horas predicando ya. Y se le durmió el hombre ahí en la primera fila.
Y el predicador lo ve y se enoja con el hermano que está dormido ahí. Dice, qué vergüenza. Y desde el micrófono le dice al niño, niño, despierte ese hermano que se durmió ahí. Y el niño lo mira y le dice, despiértelo usted que lo hizo dormir. Yo espero que usted no se me duerma aquí, si no yo le mando a dar un codazo a la par. Escuche, se durmieron, pero dice el versículo número 6, a la medianoche se oyó un clamor, porque el 5 dice, y tardándose el esposo. ¿Qué significa tardándose el esposo? ¿Cuánto? ¿2000 años? ¿2025 años? Lo que Jesús está diciendo es, cuando yo venga, cuando yo vuelva, hay una realidad. Hay gente que va a estar preparada y gente que no. Y voy a volver en la noche. Y dice que se escuchó una voz. El versículo 6 a mí me impactó. Se escuchó una voz que decía, se oyó un clamor que decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y ese clamor, esa voz, despertó a las 10 que se habían dormido. Escuche bien. Hay un solo mensaje que despierta a lo que se ha dormido dentro de la iglesia, y es el mensaje de Maranata. Jesús vuelve por su iglesia. Tú no puedes vivir ignorando que el Señor va a venir en cualquier momento. Y si algo se ha dormido en tu vida, hay un mensaje que despierta. Tristemente es un mensaje que no se predica mucho en los púlpitos, pero es solo un mensaje que despierta a la iglesia. Es el mensaje que dice, el esposo viene. Se oyó un clamor, no dice que fue en un anuncio, fue un clamor. El esposo viene, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las prudentes le agregaron aceite a sus lámparas y sus lámparas estaban encendidas. Pero las insensatas se le apagaban las lámparas. Estaban humeando, no la podían prender. No estaban listas para ese momento. Entonces las insensatas le dicen a las prudentes, danos un poco de aceite del de ustedes. Y las prudentes la miran y le dicen, negativo, para que no nos quedemos nosotras ni vosotras sin aceite. Vayan a donde venden y compren para ustedes. ¿A dónde las mandan? A donde venden y compren. Y cuando tú vas a un lugar a comprar, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que pagar? Un precio que le ponen. Hey, tener tu vasija con aceite para calificar dentro de los prudentes implica pagar un precio. Las prudentes ya habían pagado ese precio para tener aceite en sus lámparas. Las insensatas querían vivir del aceite prestado. Pastor, ¿me lo ora? Pastor, sí, yo puedo orar por ti. Claro que puedo hacerlo, claro que podemos hacerlo. Pero hay gente que pone motivos de oración en el grupo de la iglesia y ni siquiera ha doblado una vez sus rodillas ellos para orar por eso. ¿Está mal que ponga un pedido de oración? No, no está mal, para eso es. Pero lo que estoy diciendo es que primero tú tienes que ir delante del Señor y pagar ese precio. Si no queremos vivir de aceite prestado. Y la verdad es que en el día del juicio no va a haber nadie que te preste aceite. Poné los motivos de oración, pedí oración, claro que sí, hacelo. Pero antes clama al Señor, porque tienes poder y autoridad para poder hacerlo. Y tienes acceso a través de Jesús a la presencia de Dios. Vayan y compren ustedes. Pero mientras iban, llegó el esposo y entró y dice, y se cerró la puerta.
Pero mientras, verso 10, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, miren lo que dice el verso 10, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Cuando se cumplan los tiempos, entrarán los que están preparados y se cerrará la puerta. En el capítulo anterior Jesús ya lo dijo: esto será como en los días de Noé, cuando estaban todos enfiestados y nadie escuchaba el anuncio de entrar en el arca. Y se acuerdan, en el arca entraron los burros, entraron los monos, entraron los animales, y el hombre no quiso entrar salvo Noé con su familia. Pero dice Génesis que fue Dios el que cerró la puerta del arca. La única puerta que tenía el arca la cerró Dios. Y luego de eso, de cerrar la puerta, vino el juicio sobre la tierra. Ese momento de cerrar la puerta ya era del arca, ya era proféticamente allá en el principio, en el Edén. No en el Edén, en Génesis. Ya era un prototipo profético de los tiempos del fin. Hay un tiempo donde la puerta está abierta, eso se llama el tiempo de la gracia. Pero el momento en cuando se cierra la puerta, ya llegará el tiempo del juicio. Ya no habrá momento. Luego vinieron a golpear la puerta del arca, ¿y qué pasó? Tú puedes hacer 8.500 oraciones, 900.000 misas y velas a quien quiera que ha muerto. Eso no va a cambiar la eternidad de nadie. Lamentablemente nuestra sociedad generaliza y creen que todos nos vamos a ir al cielo. Eso no es verdad. Eso es contrario a lo que dice la Biblia. Y usted va a un cementerio y va a encontrar en todas las lápidas que dice que en paz descanse, en paz descanse, en paz descanse. Hey, quien se muere sin Cristo no tiene paz, no tiene descanso. Jesús habló del cielo, pero Jesús también habló del infierno. Describió el cielo y describió también el infierno. El problema es que hay gente que ha quitado este mensaje de los púlpitos por miedo a que la gente se le vaya de la iglesia. Mire, si a usted no le gusta, ahí tiene una puerta y allá está la otra más atrás. Pero yo necesito y tengo la obligación de decirle a la iglesia los tiempos que vivimos. Aquí no estamos para entretener a nadie. Aquí estamos para entrenarte, para extender el reino y para prepararte para una eternidad con el Cordero de Dios. Llegaron las insensatas, ya se había cerrado la puerta y empezaron a golpear. Fíjese: ábrenos, ábrenos, Señor. Versículo 11. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no las conozco. Preste atención a esto. Si usted va todos los días al almacén que hay en su barrio, o no sé, o a un drugstore, lo que sea, a comprar, usted con el tiempo se hace conocido ahí, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, en mi barrio tengo a la vuelta ahí, el almacenero se llama Martín. Yo también me llamo Martín y ya nos conocemos y hablamos y le he predicado. Y ya me dijo, la semana pasada me dijo que va a venir uno de estos días a la iglesia. Lo vamos a tener acá. Pero él me conoce y yo llego y me dice: pastor, ya volvió, está viajando, ¿qué hace? ¿Por qué? Porque yo voy siempre ahí. Ahora, ¿a cuánto le pasa que lo conocen o su verdulero? No sé, ¿a cuánto le pasa que lo conocen? Ok, sos conocido ahí porque vas ahí a comprar. Ahora, si usted va una vez por mes al supermercado, ¿usted lo conocen ahí? ¿Usted es conocido ahí? Golpearon las puertas las imprudentes, las insensatas. Decían: ábrenos. ¿Y qué le dice el esposo? No las conozco. Él es el que da el aceite. No las conocía. Te aseguro que las otras 5 que entraron sí eran conocidas, porque tenían el hábito de ir a comprar el aceite. Jesús está diciendo: cuando yo vuelva en mi segunda venida, habrá algunos que están preparados, estarán preparados, y habrá otros que se quedarán afuera
por no estar preparados. ¿Se imaginan? Esto es como así, miren, una trompada, ¡pah!, a los discípulos. Yo me imagino a los discípulos diciendo: ¿quién nos manda a preguntar a nosotros? Porque yo hasta quizás lo estoy suavizando el mensaje de la forma en que Jesús le dijo. Yo te lo estoy poniendo con ejemplo y todo. Jesús fue cortante con la parábola, es fuerte, es confrontativa, es personal, es real, nos confronta con una realidad. ¿Estoy listo o no estoy listo para cuando Él venga? Y yo me imagino que los discípulos dicen: bueno, ya está, lo aguantamos este golpe, que siga con otra cosa. Y el Señor continúa el versículo 14, dice: porque el reino de los cielos también es como un hombre que yéndose lejos. No cambia la temática. Un hombre que yéndose lejos repartió los talentos en sus siervos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 solo. Y se fue lejos. Pero después de un tiempo volvió y los llamó delante de él para que le rindan cuenta de qué habían hecho con esos talentos. Hey, Jesús no cambió de tema. No hay otra temática, es la misma tema. Jesús está diciendo: ¿quieren saber cómo va a ser mi venida? Yo soy el Señor. A cada uno de ustedes les reparto talentos, dones, capacidades, habilidades, fuerza, conocimiento, recursos, vida. A cada uno de ustedes les doy una vida. Me voy a ir lejos por un tiempo, pero luego voy a volver, y quiero que sepan que el día que vuelva, todos vendrán delante mío a rendir cuenta de qué hemos hecho, de qué han hecho con lo que yo les he dado. Entonces Jesús comienza a describir esta parábola. Dice: a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1 solo. Se va lejos y regresa al tiempo. Y cuando regresa al tiempo, dice el versículo número 15, versículo 19: pero después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Digan conmigo: arregló cuentas. Tocarle que está a la parte y decir: ¿estás listo para rendir cuenta? Si hay algo que nos cuesta es rendir cuenta. Hay gente que no le gusta rendir cuenta. Decirle: no te vas a salvar cuando Él venga. Por eso tenés que aprender a rendir cuenta desde acá, desde ahora. Porque un día vamos a rendir cuenta delante del Señor. Dice versículo número 20, dice: llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5. Dijo: Señor, 5 talentos me diste. Me costó mucho. Lo intenté una vez y fracasé. Probé la desilusión, el cansancio. Pensé en volverme atrás, pensé en rendirme, pero volví a intentarlo una y otra vez. Señor, no fue fácil, pero me diste 5. He ganado estos otros 5. Y trae en sus manos el fruto de lo que Él ha producido aquí en la tierra. Míreme acá. Si el Señor viniese esta noche, ¿cuáles son los frutos que hay en tus manos para presentarle? ¿Cuáles son los frutos que tienes para mostrarle? ¿A cuántas personas has llevado a los pies del Señor? ¿Cuál es el fruto de tu consagración, de tu adoración? ¿Cuál es el fruto de tu servicio? ¿Cuál es el fruto de tu entrega? ¿Cuál es el fruto de tu generosidad? ¿Cuál es el fruto de tu obediencia? ¿Qué tienes para mostrarle al Señor? Aquí tienes otros 5 que he ganado. Dice el versículo 21: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 me diste,
2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Hey, igual, me dio 2, trabajé fuerte, duro, lo intenté una y otra vez, logré, traía los frutos de sus resultados, lo que él había producido mientras el Señor tardaba en venir. Fíjense que la respuesta al que tiene 5 es exactamente igual a la respuesta al que tiene 2. Bien, buen siervo y fiel. ¿Por qué? Porque tú no te tienes que comparar con lo que produce tu hermano o tu hermana. Tú te tienes que comparar con lo que Dios te ha dado a ti. Porque a cada uno le fue dada conforme a su capacidad. Y por supuesto que al que más se le da, más se le demanda. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y llega el tercero, el que había recibido 1 solo. Y fíjense lo que dice, versículo 24: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocías que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Por lo tanto tuve miedo y fui y escondí. Bla, 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 bla y bla. ¿Sabes por qué? Porque quien no tiene fruto para mostrar, tiene una boca para cuestionar. Quien no tiene frutos para mostrar, empieza a cuestionar a la autoridad que tiene. Él comienza a decir cosas de su Señor. A mí me dijeron de que tú eras así, así, así. Por lo tanto, yo tenía este prejuicio y actué conforme a lo que yo pensé. Bla, bla, bla y bla. La gente que no tiene frutos para mostrar siempre tiene excusas y una boca para hablar. Busca proyectar en otros la responsabilidad de la propia eficiencia, de la carencia de su eficiencia. Busca que otro sea el culpable de lo que ellos no han producido. Necesitamos hacernos cargo de nuestros resultados. No hay realidad que se cambie si no la reconozco primero. Nada va a cambiar si yo no reconozco que hay algo que no está bien. Si siento que estoy perdiendo tiempo en mi vida y no estoy produciendo en el reino, necesito reconocerlo para que eso comience a cambiar en mi vida. Fíjense qué interesante. El que recibió 5 necesitaba 5 para multiplicarse. Si se hubiese juntado solo 2, no le alcanzaba. Si hubiese juntado 3 o 4, no, necesitaba 5. El que recibió 2 no le alcanzaba con 1, necesitaba 2 más. Lo que estoy diciendo es que el que recibió 1 es el que más fácil la tenía. Con 1 se salvaba. 1 que hubiese conseguido. Sin embargo, fue y cavó en la tierra. Hey, no entierres lo que Dios te ha dado. No entierres tu potencial, la capacidad. A todos nos ha sido dada una capacidad por parte de Dios. Él nos ha repartido dones, talentos, habilidades. Él te ha dado un testimonio, te ha dado una vida. Si esa vida no produce para Él aquí en la tierra, ¿para quién va a producir? Yo no puedo ignorar que un día voy a tener que presentarme y llevar en mis manos el fruto de lo que he hecho o de lo que no he hecho. Y este que había enterrado desenterró y lo trajo al talento tal cual se lo habían dado. Pregunto, ¿lo perdió? ¿Lo perdió? No lo perdió. ¿Lo conservó? Sí, no lo perdió. Y el Señor le dice: siervo malo y negligente. Pregúnteme por qué. Porque en el reino no multiplicar lo que Dios te ha dado es igual a perderlo. No hacer crecer lo que Dios te ha dado, porque ¿dónde queda el sacrificio de Cristo y todo lo que Él ha invertido en tu vida si tu vida no produce en el reino? Nosotros nos preparamos para una eternidad con Cristo, pero mientras llegue el momento hasta irnos a esa eternidad, aquí debemos ser productivos.
Quiero que entienda la dinámica de Jesús. La primera parábola te confronta con tu lámpara, con el aceite que es el Espíritu Santo. Te confronta con tu comunión personal con Él. La segunda parábola te confronta con tus resultados, con tus frutos, con los frutos, con lo que tú produces. ¿Se imaginan los discípulos? Si fue fuerte lo de las 10 vírgenes, ahora viene con esta otra parábola. Y yo creo que ellos ya están esperando que el Señor cambie de tema, que pase a otro capítulo. Y llega el versículo 31 y el Señor no está dispuesto a dejarla ahí nomás a esta temática. El versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esto ya no es parábola, esto es literal, esto es profecía. Jesús está diciendo lo que va a pasar y está diciendo cómo va a ser el momento en el que Él venga, ya no en parábola. Ya ha contado 2 parábolas, la de las vírgenes y la de los talentos. Pero el verso 31 mete la profecía en el medio. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él. Piensen esto en un momento. Cuando el Señor venga, todos los ángeles vendrán con Él. No habrá uno que quiera quedarse en el cielo. La multitud de seres angelicales, serafines, querubines, arcángeles, todos vendrán acompañando al Señor en su venida. Un día Jesús vino y vino como un niño a nacer en un pesebre. ¿Recuerdan aquel momento? Necesitamos acceder a la revelación de la venida del Señor. Porque así como hubo ignorantes en la venida del Señor en su primera venida, también lo va a haber en la segunda. Fíjense esto: en la primera venida del Señor, lo que celebramos en la Navidad, los reyes del oriente buscaban al rey que había nacido para adorarlo. ¿Se acuerdan del pasaje? ¿Dónde está el rey que ha nacido? Venimos para adorarlo. Al mismo tiempo de que los reyes buscaban al rey para adorarlo, Herodes buscaba al niño para matarlo. Porque lo que no se te revela es lo que se ataca y se quiere destruir. ¿Me estás siguiendo? A Herodes no se le había revelado quién era, entonces lo quería atacar y destruir. Hay mucha gente que hay cosas que no se les ha revelado, que están ciegos, entonces atacan lo que no se les ha revelado. Cuestionan y quieren frenar o matar lo que no se les ha revelado. Mientras este atacaba lo que no se le había revelado, los reyes buscaban al rey que se le había revelado para adorarlo. Así también en la segunda venida del Señor habrá quienes hayan accedido a la revelación, que se han entendido en los tiempos. Y dice: vendrá con todos los ángeles del cielo, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones de la tierra. Mire, escuche, imagínese usted la dimensión, la envergadura, el tamaño del trono de gloria, para que puedan reunirse delante de ese trono todas las naciones de la tierra. ¿Cuánto es la población global mundial? 8.000 millones. Yo leí, hay una estadística que ya están creyendo que llegamos a los 10.000 millones. Pero entre 8.000 y 10.000 millones de personas. En un estadio, por ejemplo, acá en Buenos Aires, en el más grande de todos los grandes, los estadios. Bueno, tranquilo, no se manifiesten. Entran 86.000 personas. Ahora, imagínense en el trono, delante del trono de gloria.
8.000, 10.000 millones de personas reunidas. Usted está tomando dimensión de la envergadura del trono de gloria. Puedes cerrar tus ojos un momento y tratar de imaginarte cómo será la dimensión. Dice, el trono lo describe él mismo y dice, y se sentará en su trono de gloria. En su trono, no será el trono de otro, es su trono. El trono de gloria del cielo descenderá para que los hombres lo vean. Cierra tus ojos y pensá cómo será la dimensión de ese trono. Para que 10.000 millones de personas, todos los hombres, de toda lengua, tribu y nación, sean reunidas delante del trono. Mírame aquí un momento. ¿Cómo te lo imaginaste? ¿Cuál es la envergadura de ese trono? Ahora piensa en el que se siente en ese trono. El Cordero de Dios. El Rey de Reyes y Señor de Señores. La raíz de David, el león de la tribu de Judá. El Verbo hecho carne. El Cordero de Dios. Sentándose en ese trono. Y todo ojo le verá. Y toda lengua confesará, dice Filipenses, que Él es el Señor. La escena es, ni Hollywood, ni nada lo puede igualar. No sé si a ustedes le impacta, pero a mí me impacta el avance de la tecnología. Me impacta lo que estamos viviendo a nivel de la inteligencia artificial y la robótica conectado con la inteligencia artificial. No sé si usted ya lo ha visto, pero yo he ido a comer a un restaurante, me han llevado a comer a un restaurante en Estados Unidos y cuando me doy vuelta no sabía lo que era, y era un bichito así que venía y era un robot que nos traía todo el pedido. Ese día, el mismo día fue para mí como un shock de los tiempos que vivimos, porque me van a buscar al hotel donde yo estaba alojado. Me dice el pastor, lo vamos a buscar para ir a almorzar, y me van a buscar y me llega el pastor a buscar en un auto de estos, ¿cómo se llaman los autos eléctricos? Un Tesla del amigo. Y resulta que cuando me llega a buscar, bueno, yo nunca había visto ni me había subido a un auto de esos. Entonces me voy acercando ahí, ya se abre la puerta sola. Y yo subo y adentro eso es toda una sola computadora adentro. Entonces yo estoy sorprendido ahí mirando todo y me siento, me pongo el cinturón. El cinturón es como que te da un abrazo de hermano, así te sientes solo. Yo sentí que me tiraba para atrás de prueba si está bien ahí. El auto arrancamos con el pastor y otro hermano atrás y salimos en una autopista que tenía como 7, 8 carriles de cada lado. Era en Houston y cada auto va por su carril, la gente es muy ordenada para manejar. Y claro, en lo que vamos conversando, empezamos a conversar con el pastor que iba manejando, y de solo estar, el pastor agarra y suelta el volante, cruza las piernas y se da vuelta así a conversar conmigo. Y yo miro el volante, miro los autos adelante y entro en crisis y él me dice, no, tranquilo pastor, ya está con el piloto automático. Y yo converso con un ojo con él y con el otro ojo miro los autos allá y miro las líneas a ver si el auto va en su carril. Más tucumano y gaucho no podía ser, quería disimular pero no podía. Mire, entonces, claro, todo iba bien ahí, pero yo veo que ellos conversaban y el pastor con ni los pies, las manos, todos conversando ahí. Entonces yo veo que de pronto llegamos a un semáforo y los autos se paran. Yo le digo, el semáforo. Porque íbamos como a 120, no sé. No, tranquilo, pastor. El auto viene solito, se para detrás de los autos en el semáforo. Se pone en verde el semáforo, arranca los autos, él arranca también. Yo digo, bueno. Llegamos al restaurante, nos sentamos a comer, viene el robot a atender encima. Yo digo, ay Dios mío. Terminamos de comer, yo digo, bueno, se paga la... No, espere.
calor. Me dice, espere, pastor, ya se está enfriando el auto, así subimos ya fresquito. Estábamos todos adentro del restaurante. Yo digo, ¿quién ha ido a prenderlo al auto? Con el teléfono, tantos grados, se prende el auto que tantos grados esté. No solo eso, nosotros le 50 metros al auto, lo llama, el auto arranca solito. ¿Se acuerdan del auto fantástico cuando veíamos? ¿Cuántos? Ahí se han de chavo con la edad, ¿no? Ahí se han de chavo con... Vamos, Damián, no te hagas el distraído, que también lo veía. Juli, Adri, Pablito, el auto. ¿Se acuerdan del auto fantástico, Leo? ¿Cómo se llamaba? El Kit era. Mi hermano también anda peinando cana. Dichoso que tiene para peinar, no importa. Escuche, el auto había arrancado solito y ya estaba ahí en la puerta esperándonos, fresquito todo. Yo dije, Dios mío, ¿por qué les cuento esto? Porque inclusive lo que vemos es una partecita que nos va mostrando de las cosas que el hombre está haciendo crecer niños fuera del vientre de una madre, en un vientre artificial. Lo que están buscando hacer con el genoma humano, con las células madres, asusta, te asusta realmente. Y no se da cuenta el hombre que cuanto más avanza, que cuanto más récord, cuanto más se innova, no hace otra cosa que acercarse más a la línea del fin. ¿Estamos preparados para eso? No sé si han visto esta tecnología, no sé cómo se llama, donde yo puedo entender en una pantalla, en un proyector, pero hay otras cosas que me cuesta entenderlo. Esta tecnología donde en el cielo se arman figuras y proyectan cosas. ¿Cómo se llaman? Holograma. Impresionante. Ojo con eso. Algunos profetas están advirtiendo y diciendo, ojo con eso. ¿Por qué? Porque el enemigo va a usar eso para distorsionar una falsa venida del Señor y mostrar la imagen de un Jesús viniendo distorsionado, diferente. Estamos listos para enfrentar los tiempos que vienen. Jesús le dice, van a ser reunidas todas las naciones de la tierra delante del trono. Eso es profecía, pero ahí no más. Mete la tercera parábola el Señor. Dice, y separará el Señor las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Como separa el pastor las ovejas, digan conmigo, clasificación. Hey, en las 10 vírgenes se clasifican las que tenían aceite, las que no tenían. En las parábolas de los talentos se clasifica el que producía y el que no producía. Y ahora también se clasifica las ovejas de los cabritos. Estaba predicando y quizás usted no sabe mucho la diferencia entre una oveja y un cabrito, porque a usted le tocó nacer, viste, en la capital, viste. Y nada, viste. Ya me va saliendo, ¿sí o no? Ahora, estoy predicando este mismo mensaje la semana pasada en una obra que tenemos a 2.400 metros de altura, donde en medio de las comunidades indígenas, donde los hermanos literalmente crían ovejas, crían corderos y cabritos. Entonces estoy predicando el mismo mensaje y le pregunto a la iglesia, ¿quién tiene de aquí oveja y cabrito? Y un hermano levanta la mano. Me voy al medio del pueblo con el micrófono y le digo, hermano, explíquenos cuál es la diferencia. ¿Qué diferencia tiene un cabrito de una oveja? Yo puedo leer, yo puedo pensar. Él sabe porque tiene las dos cosas en su casa. Le doy el micrófono y ¿sabe cómo lo resumió? Él dijo, pastor, el cabrito es rebelde, es desobediente. Usted lo quiere encerrar, salta o rompe la cerca, el corral, lo que sea. En cambio la oveja es obediente. La oveja usted le enseña una vez, ella camina por detrás del pastor, ella escucha la voz y sigue al pastor. El cabrito hay que andar trayéndolo, hay que andar riándolo, hay que andar buscándolo a donde se va a hacer lío. No lo puede haber descrito de una manera más clara. Separará el Señor las ovejas para un lado, los cabritos para el otro. Y le dirá a la derecha a las ovejas, uy, le tocó ese cabrito a los de la izquierda. Ya se quieren pasar para acá, mire. O si estamos así, son la derecha, son los de acá. Míreme acá. Y le dirá a los de la derecha,
a las ovejas: entrad, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Escucha, Victoria, escucha: tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Y ellos dirán: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, en la cárcel o enfermo? Y el rey les dirá: por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entrad, benditos de mi Padre, al gozo del Señor. Pero dirá también a los cabritos, los de la izquierda: apartaos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, estuve enfermo y no me visitaste, fui forastero y no me recibiste, estuve desnudo y no me cubrí. Y me dirán: ¿cuándo te vimos así? Y el rey les dirá: por cuanto no lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Quiero que entienda: la primera parábola confronta el estado de tu lámpara. ¿Cómo está tu vida espiritual? Tu búsqueda de Dios. La segunda parábola confronta tus resultados, los frutos que produces en el reino. Y la tercera parábola confronta el corazón de misericordia que Dios espera de sus hijos y de su iglesia. Yo creo que los discípulos ya no podían soportar más, como veo que ustedes tampoco ya no pueden soportar más. Era mucho. Fueron 3 golpes, pum, pum. Y entrarán unos a la vida eterna y otros al castigo eterno. Quiero que preste atención en esto. Darle de comer a alguien no te hace ir al cielo. La salvación no es por obras. Nada que yo pueda producir me regala la vida eterna. Y entonces, ¿qué hay una contradicción? No, no hay una contradicción. Lo que Jesús está diciendo: la única forma de acceder a la vida eterna es a través de los méritos y el sacrificio de Jesús. Pero lo que Él está diciendo, que aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han nacido de nuevo en el Señor Jesús, tienen 3 características: tienen sus lámparas encendidas, producen en el reino y tienen un corazón de misericordia. Quizás esta palabra no te puso a gritar gloria a Dios, ni a dar salto, ni tampoco nadie pasó aquí hacia allá la palabra, no importa. Yo seré feliz si esta palabra te hace pensar toda la semana. Después de predicar esta palabra, vino un matrimonio en una de las obras. Me dijo: pastor, nosotros queríamos dejarlo todo. Pero ¿cómo dejar todo después de escuchar esto? Yo dije: ese es el sentido del mensaje. Que Dios te hable a lo profundo de tu corazón. Y examinate en base a estas 3 parábolas. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo están tus frutos en el reino? ¿Y cómo está tu corazón de misericordia para con aquellos que más necesitan? Jesús viene, Maranata. Se oirá el sonido de la última trompeta. Todo está listo, todo está preparado. Los judíos no mesiánicos tienen todo listo, tienen todos los utensilios del templo, tienen hasta clonada la vaca que estaba extinguida, tienen todo listo. Le falta el templo, y ese es el conflicto que hay allá. Israel, Jerusalén, siempre fue el reloj profético de los tiempos y de la venida del Señor. Pero todo lo que te rodea indica que estamos en la recta final de los tiempos. Iglesia, el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Tú tienes que preparar tu vida de tal forma que nazca de ti un clamor: Señor, podés venir, que estoy listo. Porque si Él viniera esta noche, ¿vos estás listo? Déjame amplificar. ¿Los de tu casa están listos? ¿Tus amigos están listos? ¿Tus vecinos están listos? ¿Tus compañeros de trabajo están listos? Si la respuesta es creo que no, bueno, pues prepárate y sea un instrumento para que ellos estén listos en la venida del Señor.